Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. En el programa de hoy vamos a dar respuesta a algunas preguntas que están relacionadas con la temporada invernal, la vacunación y que cada año alrededor de estas fechas vuelven a surgir. Consideramos necesario traerlas de nuevo para reafirmar los conceptos, para reiterar la importancia de la prevención y para dar información sobre todo de algunos cambios que pudiera haber en la vacunación. Pues vamos a comenzar. Adelante, venga la primera. ¿Por qué se incrementan las enfermedades respiratorias durante la temporada invernal y qué podemos hacer para prevenirlas? La respuesta más inmediata es que hay un cambio en las condiciones climáticas que pues favorece la transmisión de los patógenos respiratorios. Durante la temporada invernal empieza a estar más seco el aire, empieza a hacer frío, nos empezamos a congregar en los interiores, en los espacios cerrados, no ventilados, y esto pues favorece que ahí ocurran inicialmente los primeros contagios y a partir de esas mismas circunstancias se vayan provocando más contagios. Además, respirar aire frío también provoca cambios en el tracto respiratorio, en particular en las microvellosidades que recubren, como la piel interna que tenemos en la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos, y la cantidad de moco y la cantidad de líquido que hay ahí y el movimiento de estas células para eliminar el moco es menor, y esto favorece que al llegar los microbios pues se queden ahí un poco más de tiempo o encuentren condiciones más favorables para causar enfermedades. Entonces pues es toda la suma de estas circunstancias lo que va provocando que se incrementen en frecuencia y desde luego en gravedad las enfermedades infecciosas durante la temporada de frío, que pues estrictamente es el otoño y el invierno. Entonces necesitamos pues primero entender que eso está ya pasando, que va a ir ahorita cada vez más habiendo frío a partir de los siguientes días, las siguientes semanas. El pico de frío más fuerte lo tenemos pues alrededor del mes de enero. Ahí coincide el aumento mayor de enfermedades infecciosas. Y lo que podemos hacer para prevenirlas pues es recordar las medidas generales de prevención de infecciones respiratorias: sana distancia, aislamiento de los enfermos, uso de cubrebocas al estar enfermo o al convivir con un enfermo, uso de cubrebocas en caso de ser una persona que tiene mayor riesgo de complicaciones por alguna de estas infecciones, y estar pendiente pues del entorno, de lo que va pasando en la comunidad más inmediata para romper ahí la cadena de transmisión de estos microbios. ¿Qué tan importante es vacunarse contra la influenza cada año y por qué la vacuna cambia cada temporada? Bueno, me voy a concentrar en influenza. La temporada de mayor actividad de influenza ocurre, pues digamos, entre octubre y febrero, que sería la temporada más fuerte. Quizás hasta marzo alcanzamos a ver algo de actividad, pero eso es lo que llamamos la temporada de influenza, ¿no? A partir de octubre, que empieza poco a poco, hasta el pico que vemos después ya hacia el inicio del año, y luego ya empieza a bajar. Entonces, cada año se generan virus en esas infecciones, se multiplican esos virus, y en cada ronda de multiplicación, como en las copias, en las copias de algo que se está reproduciendo,
pues hay cambios, hay mutaciones que hacen que esos virus sean ligeramente diferentes y poco a poco se van aumentando, se van acumulando esas mutaciones, de tal manera que al transcurrir de un año, pues los virus probablemente ya son un poco más diferentes de como eran hace un año. Entonces, el cuerpo que conoció a los virus como eran hace un año, pues lo más probable es que ya no reconozca igual a los virus de esta temporada porque son distintos, porque ya acumularon esas mutaciones. Esto pasa muy frecuentemente en los virus de influenza. También lo vimos que pasaba en COVID. Acuérdense las olas causadas por las variantes y subvariantes de los virus del COVID. Entonces, lo que pasa con influenza es que la respuesta inmune se va debilitando. Precisamente no es una respuesta inmune muy fuerte, por lo mismo, por el tipo de virus, por el tipo de respuesta que se necesita para ese virus. Y necesitamos hacer un análisis de qué virus están circulando en los casos, en la población. Esto se hace a nivel mundial. México participa en una red de vigilancia mundial del comportamiento de los virus de influenza, en particular los que circulan en el hemisferio norte del planeta, porque también hay un ejercicio igual para el hemisferio sur. Entonces se revisa cuáles son los virus de allá, cuáles son los virus de acá, cuáles son los virus de la temporada, y se empieza a preparar una vacuna que es la que se va a tener lista para que a partir de octubre se comience a hacer la protección. Cualquiera diría, pues sí, pero ya vamos un año tarde. Más o menos estaría en lo correcto, ¿no? Estamos usando los virus que fueron más importantes en la temporada pasada, o sea, en la temporada 24-25. Aún así, esto funciona porque lo que hace es que va desplazando a los virus y va provocando que no tengan tanta fuerza y que ninguno se ponga así demasiado fuerte y cause epidemias más fuertes. Esta vacunación se hace durante los meses, decimos, pues de octubre, noviembre, diciembre, justamente para proteger a las personas más vulnerables. Y algunos años cambia la vacuna, algunos años no cambia la vacuna, cambian algunos elementos. Es una vacuna que hasta este año se está usando con 4 elementos distintos, con 4 tipos de virus de influenza diferentes, y eso es con lo que se conforma la vacuna. Son vacunas que cada año cuentan con estudios clínicos para demostrar que sí estimulan el sistema inmune, que sí son seguras. Se le enseña a la autoridad regulatoria, la COFEPRIS las revisa, la COFEPRIS verifica todo esto, checa el control de calidad y el aseguramiento de la calidad en las plantas de producción y se tiene la vacuna para estos meses. Por eso cambia la vacuna cada temporada en la mayoría de las veces y por eso es necesario que las personas de los grupos de mayor riesgo para complicaciones de influenza se vacunen también cada año, porque pues hay que estarlos protegiendo, porque su cuerpo ya se debilitó su respuesta inmune el año pasado y los virus han estado cambiando y tenemos que tener, pues siempre hay una estructura de protección lo más actualizada posible. Además de la influenza, ¿por qué se recomienda también la vacunación contra COVID-19 en esta época del año? Bueno, ahorita ya podemos decir que COVID pues ya se acomodó en la temporada invernal. También hemos visto la mayoría de los casos de COVID son en la temporada invernal y eso pues nos permite también anticipar cierta protección porque vemos pues que las personas que tienen mayor riesgo a partir de noviembre puede ser todavía mayor el riesgo de que se vayan a contagiar de COVID y si se contagian de que tengan alguna enfermedad grave o alguna complicación. Entonces la vacunación contra COVID se aprovecha también en esta temporada, se ponen las vacunas en esta misma temporada para hacerle frente a esta otra enfermedad viral, porque se ha visto que el mayor número de casos pues también ocurre justamente en esta temporada invernal. Entonces es el mismo razonamiento, es preparar la vacuna para que esté lista para ponerse a partir del mes de noviembre y proteger a la gente idealmente hacia finales del año, durante todo el mes de enero y que eso pues saque del riesgo
a las personas más vulnerables. ¿Qué papel juega la vacuna contra la tosferina en la protección de los bebés y las mujeres embarazadas durante el invierno? Este es un tema súper importante porque de por sí los recién nacidos tienen un riesgo mayor de que si les da tosferina se complique. Los pequeñitos menores de 2 meses tienen un riesgo mayor. De hecho, desafortunadamente, hemos visto en el brote de tosferina por el que estamos cursando actualmente, que es un brote pues casi sin precedentes, todas las muertes han ocurrido en pequeñitos menores de 1 año, de hecho menores de 6 meses, la gran mayoría, que no fueron vacunadas sus mamás durante el último trimestre del embarazo y ellos no alcanzaron sus primeras vacunas a los 2 meses, la primera, porque se enfermaron antes o porque se retrasó la aplicación de esa vacuna, por 1000 razones. No quiero decir que alguien aquí es culpable, ni mucho menos que se sienta eso, pero sí hay un momento de protección que tiene que ocurrir ahí, en el tercer trimestre del embarazo, y eso va a hacer que los bebés se protejan por la estimulación del sistema inmune, les van a pasar los anticuerpos de la sangre de la mamá a la sangre del bebé y van a estar protegidos durante esos primeros 2 meses en los que no van a recibir ninguna vacuna. Pero si les da tosferina en ese momento, gracias a esa protección que les pasó su mamá cuando estaban en su vientre, ahí se van a proteger. Esto, digamos que esto aplica para todos los que van a nacer en cualquier momento del año, pero más los pequeñitos que van a nacer en el invierno, pues tienen mayor probabilidad de encontrarse con la enfermedad porque aumenta la enfermedad durante esa temporada. Entonces, se tiene que hacer énfasis en que todavía los que van a nacer durante el invierno se protejan más y se tengan acciones específicas, ¿no? De hecho, las embarazadas se tienen que poner influenza, COVID, tosferina. Se pueden poner en cualquier momento del embarazo. Tosferina, especialmente en el último trimestre del embarazo, es cuando se aplica. Y eso va a ayudar a proteger a los recién nacidos y desde luego a las embarazadas. ¿Por qué se recomienda la vacuna contra el neumococo en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas? Bueno, también en esta temporada aumentan las neumonías. Las neumonías generalmente son causadas por una bacteria que se llama la bacteria del neumococo. Una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae o neumococo y provoca neumonías. En el caso de los adultos mayores, la enfermedad pues más relevante con mayor impacto justamente es la neumonía. Esta bacteria también puede causar enfermedades, además de neumonía, otras enfermedades invasivas que se va por la sangre y se hace una respuesta y una infección generalizada muy grave en los pequeñitos. De hecho, esta vacuna se pone en todos los pequeñitos también, antes de que cumplan 1 año. A los 2 meses ya les pusieron su primera dosis, ¿no? De tal manera que antes de que cumplan 2 años tengan 3 dosis de la vacuna contra el neumococo y con eso adquieran la protección necesaria. Pero además a los adultos mayores y a las personas con enfermedades crónicas se les pone a partir de los 60 años o antes si tienen alguna enfermedad relevante. Y esto es justamente para protegerlos de que en caso de que les dé esta enfermedad por esta bacteria, no sea tan fuerte, no dure tanto, no tenga tantas consecuencias graves. El neumococo puede causar además muchas otras infecciones. De hecho, puede causar infecciones en los senos paranasales, sinusitis, otitis, faringitis y infecciones en otros lados, ¿no? Es una bacteria que pues está presente todo el año en todos lados y le pega a chicos y a grandes. Y con esta vacuna, en particular la de los adultos mayores, los protegemos para que en caso de que les dé, pues no vayan a desarrollar una neumonía fuerte y no se vaya a complicar y pues digamos lo resuelvan más rápido. ¿Cuáles son las principales condiciones que hacen que una persona no se pueda vacunar? ¿Y cuáles son los principales eventos adversos que pueden ocurrir con las vacunas y qué hacer ante ellos? Bueno, estas 2 preguntas nos gustan porque pues reconocen la imperfección de las vacunas. Hay algunas condiciones por las que no te puedes vacunar. Por ejemplo, inmunocompromiso severo, personas que tienen algún tratamiento para cáncer o algún tratamiento que disminuye su sistema inmune
o alguna enfermedad infecciosa como el VIH en una etapa avanzada que provoca justamente inmunosupresión, o sea que el sistema inmune se debilita demasiado. Esas personas puede ser que tengan su sistema inmune tan débil que no se pueden vacunar. A esas personas podría ser que no les haga el efecto esperado y que no se logre la protección, o incluso que haga que su sistema inmune todavía se vea más afectado. Entonces, esa sería como una de las contraindicaciones generales prácticamente para todas las vacunas. Si tienes una enfermedad aguda, sobre todo fiebre, estás cursando con un cuadro que tenga fiebre, ahí tampoco es conveniente vacunarte. Lo más probable es que el mismo personal vacunador te diga que no puedes, porque lo que va a pasar ahí es que si la vacuna entra a tu cuerpo y tu cuerpo tiene fiebre en ese momento, el efecto de la vacuna no se va a lograr bien, porque tu sistema inmune está reaccionando a algo que le hace producir esa fiebre, pero además porque se puede alterar la naturaleza química de lo que te están inyectando ahí. Eso está calculado que entra a tu cuerpo a una temperatura de 36.5, 37 grados y no a 38 grados o a 39 grados. Eso también ahí hay que considerarlo. También si estás cursando una enfermedad aguda, tienes gripa o catarro fuerte, dolor articular, tos, dolor, ataque al estado general, tampoco es conveniente en ese momento vacunarte porque tu cuerpo está reaccionando y defendiéndose de lo que te está causando esa enfermedad. Entonces, generalmente las vacunas se ponen en un momento en el que no está una enfermedad aguda, descompensada o grave, y eso es como un estado relativo de estar sano, ¿no? Ahí la mayoría de las personas sí se pueden vacunar. También durante el embarazo hay algunas vacunas que no se pueden poner. La vacuna de sarampión, la vacuna triple viral, la vacuna doble viral. La vacuna contra varicela tampoco se puede poner en el embarazo. Algunas otras vacunas no se usan durante el embarazo y eso pues lo sabe justamente el personal vacunador y lo sabe el personal que está dándole seguimiento a ese embarazo. Hay otras que son indicadas durante el embarazo, que son las que hay que procurar, ¿no? O sea, tosferina, influenza, COVID, esas vacunas se necesita que las reciba las embarazadas, ya lo mencionamos por qué. Respecto a los eventos adversos, este tema también es muy importante porque hay quien confunde la idea de que es que yo me la puse y me sentí mal. Es natural que ante la presencia de algo externo tu cuerpo reaccione de alguna manera. Pasa con una salsa picante, pasa con un refresco con gas, pasa con el agua muy fría y desde luego pasa con todos los medicamentos que tomamos y con algo que te inyectas pues también va a pasar eso. Entonces es normal y es esperado que cuando te vacunas tu cuerpo reaccione a eso que te están poniendo. ¿Cómo podría reaccionar tu cuerpo? Eso es lo importante que hay que observar. Imagínate que te ponen la vacuna contra la influenza y tú sientes como que te da influenza, ¿no? Dolor de cabeza, ataque al estado general, dolor muscular. Eso, digamos, en términos de una respuesta leve y controlada, sería lo esperado. Ahora, si tienes fiebre elevada, malestar fuerte, postración, dolor articular fuerte, ahí habría justamente una reacción más fuerte del cuerpo hacia la vacuna que se puede atender inmediatamente. Se dan medicamentos para controlar el dolor, para controlar la inflamación, para controlar la fiebre y eso se limita. La gran mayoría de las veces se controla en 1, 2, 3 días y no pasa nada y se tiene ya la protección. Esto no quiere decir que si no haces una reacción de este tipo a la vacuna entonces no te hizo efecto. Tampoco eso no hay que pensarse porque las vacunas se ponen y lo más obvio sería que te duele el lugar donde te inyectaron. Así como cuando te machucas la mano, te duele el dedo donde te machucaste, pues así, donde te inyectaron la vacuna en el hombro, ahí te va a doler porque ahí pusieron la vacuna, porque ahí te picaron con una aguja. Y después puede ser que tengas dolor de cabeza, ataque al estado general, una molestia. Todo eso sería esperado en los primeros 2 días, 3 días y se puede controlar de manera regular, de manera sencilla con alguno de estos
medicamentos básicos para el dolor, la fiebre o la inflamación, y en caso de que persistan las molestias, pues habría que acercarse a los servicios médicos para que revisen si todo está evolucionando favorablemente. También hay algunas contraindicaciones en casos de alergias. Cuando alguien sabe que es alérgico a una vacuna, porque ya se la pusieron una vez y le hizo una reacción muy fuerte, esa persona no debe de volverse a poner la vacuna. Podría ser también que pregunte antes y que piensen si alguna de las vacunas que se hacen en huevos de gallina, como la de influenza, una de las partes de la de sarampión se hace en huevos de gallina, si alguna vez previamente les ha dado alguna reacción. Esta es una contraindicación que es muy poquito frecuente, pero que pues no hay que dejarla ahí en saco roto, no hay que echarla en saco roto. Nada más para cerrar esta idea. Las vacunas son seguras, las vacunas tienen algunos efectos esperados, ya se conocen, la mayoría de ellos hay algo que hacer al respecto, les digo, manejo del dolor, control de la molestia, y el beneficio por la vacunación es donde hay que concentrarnos y es lo que hay que hacer énfasis, porque la vacuna es probable que te la pongan, por alguna razón te sientes tantito mal unos días, pero la enfermedad puede ser más fuerte si no estás vacunado. Si no estás vacunado, te puede durar más, te puede complicar, vas a contagiar más, ¿no? El efecto de las vacunas es justamente disminuir la carga de las enfermedades en el individuo y en la comunidad, proteger a todos en la medida de lo posible, y eso pues lo alcanzamos poniendo todas las vacunas a todas las personas que deban de ser vacunadas, y eso nos puede beneficiar sin lugar a duda más. ¿Dónde y cuándo puede vacunarse la población durante esta temporada y qué vacunas pueden aplicarse al mismo tiempo? Bueno, con esta pregunta nos vamos corriendo. Les aviso que la próxima semana vamos a tener un programa especial sobre un macrocentro de vacunación que va a haber en la ciudad universitaria en noviembre. Ahí les vamos a poner los detalles, no quiero adelantarles mucho ahorita, pero seguramente ya empezaron a ver avisos, anuncios de que ya están las vacunas en los centros de salud, en los hospitales, en las unidades de medicina familiar. Ahí es donde tienen que ir. Cada edad tiene alguna vacuna, acérquense. Algunas veces los horarios no son los más prácticos, pero pues hay que tener esa facilidad para acercarse, llamar. La gente que está en la colonia seguramente sabe los horarios. Va a haber brigadas también seguramente en algunos mercados y en algunos puntos de concurrencia donde se puede vacunar la gente. Las vacunas pues van a ser influenza, COVID, tosferina, neumococo. En principio se pueden aplicar al mismo tiempo estas 3 vacunas que seguramente las recibiría alguien por la edad. Influenza, COVID, neumococo sin mayor problema. Las pueden aplicar. Sería mejor incluso a que estuviera dando vueltas y cada 2 semanas o cada 3 o no sé, se terminarían de cansar de estar dando vueltas para aplicárselas. Así que ya empieza la temporada, ya empieza la prevención. Hay que tener en el radar un cubrebocas, hay que ver quién anda contagiado y ayudarle a que no contagie. Igual uno, si tiene síntomas, pues no contagiar a los demás. Empieza el frío y pues nos tenemos que proteger entre todos. Tenemos que terminar este programa. Qué bueno que nos escucharon. Yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos acompañado otra vez por acá. Quédense en sintonía de Radio UNAM y la próxima semana nos volvemos a escuchar. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPuiré y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.